Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar acerca de este tema, cómo enfrentar el año escolar. Muchas gracias a los presentes. También saludo a las personas que nos siguen por streaming vía internet. La primera idea que me gustaría, la manera como me gustaría comenzar esto es en relación al tema mismo, o sea, cómo enfrentar el año escolar. Cuando estaba preparando la presentación, la primera reflexión que me surgió fue acerca de esta pregunta esta frase, como que solemos aceptar relativamente, con relativa facilidad que el año escolar hay que enfrentarlo. Entonces, eso me llevó de inmediato a la reflexión acerca de que queda el año escolar posicionado en un lugar en donde parece ser como una suerte de contrincante, como un cierto obstáculo que nosotros debiésemos gestionar para poder enfrentarlo, ¿sí? Y quise empezar a reflexionar en esa línea, que al final podríamos también empezar a hacernos la idea y a intencionar de qué manera podemos empezar a pensar también el proceso escolar en términos de algo que sea como se espera que sea, digamos, nutritivo, que sea un proceso a través del cual los niños, los adolescentes puedan fluir y puedan ir enriqueciendo sus trayectorias de vida y en definitiva vayan enriqueciendo sus cursos del desarrollo, es decir, una educación, una escolaridad que vaya orientada hacia el desarrollo humano. Y en ese caso, más que enfrentarlo, podríamos hablar de cómo podemos hacer que el proceso educacional, particularmente el proceso escolar, sea una experiencia benéfica y que sea fluida. Y por eso decidí entonces hacerle como una bajada a este título y llamarle también, bueno, cómo enfrentar el año escolar y favorecer una positiva experiencia educativa, ¿verdad? Entonces, esa es la primera idea que quisiera compartir en esta oportunidad. En ese contexto es que cuando me solicitaron indicar cuáles eran los principales tres tópicos principales a tratar, definí como primero cómo podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en la transición desde las vacaciones al año escolar, ¿sí? Ahí hay un desafío, claramente hay un desafío. Ahora, en segundo término, ¿cómo podemos prevenir y resolver efectivamente dificultades y estrés asociados al quehacer escolar, que también están presentes? Nadie discute que en la experiencia escolar hay desafíos que los estudiantes están llamados a resolver. Y por último, y conectando ya concretamente con lo que estaba diciendo antes, es cuáles son los aspectos relevantes para fomentar el bienestar y una positiva experiencia escolar durante el año por parte de nuestros hijos e hijas. Entonces, en términos de estrategia metodológica para poder desarrollar estos temas, opté por tomarlos como un conjunto y establecer un conjunto, valga la redundancia, de temas o ciertos consejos bien específicos en torno a las temáticas previamente mencionadas e irlas ubicando en esta lista de 12 consejos que los voy a ir poniendo en esta lista de manera que hacia el final de la presentación tengamos una panorámica de cuáles son estos 12 puntos claves que yo he definido que he definido como importantes para esta oportunidad de conversar con ustedes. En relación a eso, quisiera decir que el desarrollo de estos 12 consejos tiene aproximadamente una media hora y después de eso entonces vamos a tener los 12 puntos ahí de manera de que podamos a partir de las preguntas y de los intereses de ustedes profundizar en aquellos que a ustedes les parezca pertinente. He ordenado estos 12 puntos, estos 12 consejos, organizados en dos partes. Uno que es la transición desde el espacio de las vacaciones hacia el año escolar propiamente tal. Y otros consejos, los 5 primeros son de transición y luego los 7 restantes tienen que ver con ciertos consejos que nos van a servir para ir acompañando el proceso durante todo el año. Entonces, partamos con estos puntos. El primero lo denominé considera el contexto previo, que son las vacaciones, el contexto futuro y el factor cambio. ¿Qué quiero decir con esto?
Como adelanté recientemente, los niños, o sea, los niños al entrar al contexto escolar, al comenzar el año escolar, vienen de una experiencia previa que son las vacaciones. Como he reflexionado en otra oportunidad en relación a este punto, a propósito de que eso ya es un desafío. O sea, dejar de estar de vacaciones es un desafío para un niño, dado que en las vacaciones los niños tienen mayores grados de libertad, pueden hacer más cosas, pueden tener espacio para desarrollar ciertas actividades con más, digamos, definiendo por sí mismos qué es lo que van a hacer, a qué hora, etc. Y muchas veces las cosas que ellos deciden tienen que ver con actividades que les reportan entretención, ¿ya? Y entonces, el hecho de dejar de estar de vacaciones y pasar a una experiencia escolar que es más estructurada, es más dirigida y generalmente es menos entretenida para los niños, entonces es un desafío, ¿verdad? Por último, también hay que decir en relación a esto que cambiar es desafiante en sí mismo. Es decir, nosotros como seres humanos nos vamos habituando a ciertas maneras de hacer las cosas cuando esas cosas que hacemos tienen regularidad en el tiempo. Entonces, en el tiempo de vacaciones, que es un tiempo considerable para los niños, digamos que son alrededor de 2 meses y medio, 3 meses, la manera de hacer las cosas en términos de horarios, de toma de decisión, de actividades que se hacen, va convirtiéndose en una cotidianidad. Y cuando llega el momento de ingresar, entonces esa cotidianidad se ve, digamos, flexibilizada o se ve demandada de cambio, y entonces es un tercer punto que también es desafiante para los niños. Entonces, este primer consejo tiene que ver con empatizar con ellos en relación a que el inicio del año escolar es un proceso demandante por las razones que estoy diciendo. Y desde la empatía, bueno, podemos comprender mejor y podemos acompañar mejor los procesos que ellos estén experimentando. El siguiente consejo lo denomino infórmese sobre lo que es esperable según la edad. ¿Ya? Esto tiene que ver con la idea de que todos los niños están cursando en sus distintas edades, tienen distintos niveles de madurez, han ido desarrollando ciertas habilidades y ciertas capacidades, y es muy importante que nosotros podamos saber cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades que son esperables a la edad de nuestros hijos o de las personas, los niños que estén bajo nuestro cuidado y a quienes nosotros estemos acompañando en este proceso, porque eso va a poder ir definiendo cuáles son las expectativas que podamos tener. Y en ese sentido también, cuáles son las reglas del juego que van a empezar a operar y que nosotros determinemos como estructurantes del proceso educativo, ¿verdad? Tenemos que, a partir de ese conocimiento, podemos ya empezar a adelantar qué tipo de situaciones son las que le van a producir mayores desafíos desde el punto de vista de la reorganización, en qué ámbitos van a requerir más ayuda o menos, qué tipo de ayuda van a requerir, etc. También nos va a permitir a nosotros como cuidadores poder afrontar el proceso con tranquilidad y no alarmarnos cuando hayan situaciones que en realidad se deben a reacciones propias de la edad en función de los requerimientos que el traspaso a la experiencia escolar implica. En tercer lugar, el consejo sería reflexione y llegue a acuerdos entre adultos sobre el modo de organizar el periodo escolar. Es decir, los niños son parte de un sistema familiar. En ese sistema familiar hay personas, adultos, que son los responsables de cómo se gestionan los procesos, y acá hay un punto clave porque no es dado que los distintos adultos que están a cargo de los niños estén de acuerdo y piensen lo mismo acerca de cómo se deben hacer las cosas en términos de la gestión de la experiencia escolar, ¿sí? En ese sentido, la sugerencia es que se genere un espacio de reflexión entre, qué sé yo, supongamos, el padre y la madre, ¿ya? Y en ese espacio de reflexión se conversa acerca de qué se espera que ocurra en este periodo escolar. ¿Qué es lo que, muy conectado con lo que hablaba antes de la expectativa?
¿Qué esperamos que ocurra? ¿Qué esperamos que el niño o la niña hagan o no hagan? ¿Cómo debería ocurrir este proceso? ¿Sí? ¿Qué aspectos son principales y cuáles secundarios? Ese punto también es muy relevante. O sea, un padre puede tener, por ejemplo, la expectativa de que lo más importante o la creencia de que lo más importante dentro del proceso escolar es que el niño tenga un desarrollo integral y que se desarrolle en las distintas áreas, las distintas dimensiones, paralelamente, y que sea feliz y lo pase bien. Otra, por ejemplo, en esa hipotética familia, la madre, por ejemplo, podría tener la expectativa de que en realidad lo más importante es el aprendizaje en términos intelectuales y que hay que poner el énfasis en que se cumplan los requerimientos de índole de aprendizaje de contenidos, ¿sí? Y ahí va a haber una diferencia muy importante porque a partir de lo que piensa el padre y de lo que piensa la madre, pueden haber diferencias significativas a la hora de implementar el acompañamiento de la experiencia escolar del niño. ¿Sí? A lo mejor uno va a empezar a flexibilizar más, otro va a ser más exigente, y lo que hay que evitar ahí son estas diferencias cuando estas se hacen muy marcadas. Eso conecta con el cuarto consejo. Este cuarto consejo tiene que ver con definir la estructura y la dinámica que se espera de la experiencia escolar. ¿A qué me refiero con esto? Siguiendo la línea anterior, en el proceso escolar, en la experiencia familiar en torno al proceso escolar del niño, las distintas personas, padre, madre, etcétera, pueden ir estableciendo ciertos roles, se pueden ir diferenciando algunos roles, se pueden ir estipulando quiénes van a hacer qué cosas en este contexto, quién se va a encargar, por ejemplo, de establecer los límites, quién va a definir en qué lugares se hacen, por ejemplo, no sé, determinados trabajos, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. ¿Ya? Todo eso también es muy importante porque nos va a permitir generar una consistencia entre los cuidadores. Es decir, si hacemos una síntesis hasta acá, lo que estoy diciendo es que en primer lugar debemos saber cuáles son las características de los niños, debemos reflexionar en segunda instancia en función de esas características, cuáles son las expectativas que tenemos y en qué cosas estamos de acuerdo y en cuáles no, de manera de después establecer esta estructura y esta dinámica de manera consistente entre ambos, ¿sí? La idea es que el niño experimente en su proceso una consistencia de parte de ambos cuidadores y se evite que el niño quede en una triangulación. Una triangulación sería, por ejemplo, que una de las figuras significativas pone énfasis en el cumplimiento de una actividad escolar determinada, supongamos una tarea, ¿ya? Y se esmera en que el niño haga un cumplimiento sistemático de sus tareas, y el otro cuidador, teniendo a la base otras creencias, con otras prioridades, entonces no le dé ninguna importancia a hacer la tarea. Entonces, esa diferencia es lo que genera la triangulación, porque el niño empieza a recibir dos mensajes contradictorios y entonces queda ahí triangulado, ¿sí? Y al final va a decidir por una de las dos, porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. No puede hacer y no hacer la tarea. Entonces, lo importante ahí es evitar esas triangulaciones y que el mensaje sea un mensaje consistente. Y entonces, a partir de esa lógica, es que viene el quinto punto clave. Este quinto punto clave tiene que ver con comunicarlo adecuadamente, ¿verdad? Conectado con lo que hablábamos antes. O sea, dependiendo de la edad del niño, es la manera como se le va a comunicar esto. Pero de todas maneras, hay algunas características que pueden ser transversales a las edades. Y eso tiene que ver con una comunicación que cumpla con algunas de estas características. Lo primero es que sea una comunicación clara, ¿verdad? Que los mensajes sean claros, sean comprensibles. Lo segundo es que sea un mensaje directo. No hay que darse tantas vueltas para poder decir algo con claridad y que sea comprensible por el niño o por la niña. Que sea directo. Que sea sincero. ¿Sí? Se pueden dar las razones de por qué se establecen ciertas maneras de hacer las cosas, más allá de cuál sea la decisión.
sea, una familia puede poner mucho énfasis en la realización de las tareas, otra puede flexibilizarlo un poco. Lo importante es que en esa comunicación, que sea consistente, haya sinceridad. Estas son las razones de por qué. ¿Sí? En conjunto con eso, otro aspecto importante es la congruencia en la comunicación, que el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de los cuidadores a la hora de comunicar estos mensajes sea congruente entre sí, ¿verdad? O sea, que no verbalmente le damos un mensaje que es, digamos, que se respalda con el lenguaje no verbal y no hay una contradicción entre los dos planos. Supongamos, no sé, en ese hipotético caso, que uno de los cuidadores le diga, qué sé yo, bueno, si no quieres hacer la tarea, ya cosa tuya. Es como un poco un mensaje que por un lado acepta algo, pero por otro lado lo rechaza. ¿Sí? Entonces, la congruencia tiene que ver con eso, con que el lenguaje no verbal y el verbal vayan de la mano y aporten una idea que se componga de manera integral a través de los dos niveles. Otro punto relevante que me parece en la comunicación es que la comunicación sea cariñosa. Es decir, los niños se benefician del cariño. El cariño le hace bien a los niños y el establecer límites, el poner normas, sobre todo cuando están en torno a cosas que puede ser que ellos se resistan a hacer, puede ser desagradable. Entonces decir las cosas de manera afectiva puede ser es de hecho desde mi punto de vista, una buena medida, es una buena decisión hablarle de manera cariñosa a los niños. No es necesario ser severo o estar enojados. ¿Sí? Se puede decir las cosas claramente, con firmeza y también con cariño. El respeto va de la mano de eso, ¿verdad? El respeto, bueno, ahora me estoy refiriendo a cómo comunicar mensajes que tengan que ver con la organización de la vida cotidiana de los niños en el contexto escolar. Pero esto es válido para cualquier ámbito de la vida en la comunicación y en la crianza con los niños, ¿verdad? Y el respeto, bueno, forma parte de eso. O sea, el respeto es una parte muy importante en la comunicación y está, digamos, enriqueciendo, aportando a que las relaciones sean de buena calidad. Cuando uno se siente respetado, entonces eso es un beneficio para uno, ¿verdad? Y que a uno le falte en el respeto no ayuda mucho a, digamos, el bienestar. Pensemos que estamos hablando de niños que son muy sensibles a lo que nosotros podamos decirles. Hay procesos de identidad que están en juego, hay construcciones de las ideas que se hacen sobre sí mismos, y entonces hablar con respeto es algo importante. Y junto con eso, la idea de la retroalimentación. ¿Qué significa la retroalimentación? Es que en la comunicación lo que uno dice sea tomado por el otro y ese otro responda en función de lo que uno dijo. Es como una comunicación que tiene retroalimentación, es todo lo contrario a esa sensación que a veces uno puede tener de hablar con una puerta. ¿Sí? Como ese dicho, era como hablar con una puerta, como cuando uno dice algo y el otro definitivamente no escuchó nada y vuelve a decir lo mismo como si uno nunca hubiese dicho nada. La retroalimentación tiene que ver exactamente con lo contrario. ¿Ya? Y darle ese espacio al niño para expresarse acerca de esta estructura que nosotros estemos comunicando acerca de qué se hace, cómo se hace, en qué horario se hace, y cuáles son, digamos, la organización que va a estar guiando el proceso, es muy relevante. Particularmente esto es válido para todas las edades, pero en particular también para los adolescentes. O sea, en la etapa adolescente, las personas, digamos que no les gusta mucho que les estén diciendo todo lo que tienen que hacer todo el tiempo, ¿ya? Y darles la oportunidad para que ellos puedan expresar cuál es su punto de vista acerca de la manera de hacer las cosas en relación a las actividades escolares, juega a favor. ¿Sí? Cuando los adolescentes tienen espacio para gestionar su tiempo, por ejemplo, o sea, está bien, hay que hacer actividades escolares, bueno, pero también quiere hacer otras cosas que no tienen que ver con las actividades escolares. Y en el mundo de hoy, en algunas ocasiones, las demandas escolares son muy, digamos, cubren gran cantidad del tiempo. O sea, hay muchos niños, adolescentes que salen del colegio, de la escuela, y luego van a sus casas y en sus casas tienen que seguir haciendo tareas. ¿Sí? Y eso es algo que puede ser desagradable para un niño, ¿cómo no? ¿Sí? Si al final también se trata de tener espacio para hacer otras actividades.
Entonces la gestión del tiempo con los adolescentes es muy importante porque les da una sensación de empoderamiento, de que ellos pueden organizar cuál es la prioridad de las actividades que van a realizar durante la cotidianidad. Y bueno, desde luego también es importante apoyar el proceso de tal manera de que sea un proceso organizado, poniendo las prioridades también en actividades que se requieran, ¿sí? Porque si dejamos todo a la libre elección, bueno, eventualmente pueden quedar áreas del desarrollo importantes sin cobertura de tiempo. Entonces es importante irlo acompañando. Entonces, en definitiva, esas son, yo diría, cinco consejos que nos van a servir, ser útiles, particularmente en el momento de la transición, ¿sí? Considerar el contexto, informarse sobre lo que es esperable, reflexionar de cuáles son las creencias a la base de cómo se deben hacer las cosas, establecer la estructura y las dinámicas, ponernos de acuerdo, definir los roles, los límites y luego comunicarlo de manera adecuada al niño, dándole un espacio de voz y siempre con respeto. Luego están los otros consejos que he organizado en términos de que son útiles para el proceso en curso durante todo el año escolar. Lo primero tiene que ver con explorar la experiencia presente, empatizar y mentalizar. ¿Qué significa esto? Los niños tienen experiencias pasadas y tienen experiencias presentes. Todos tenemos experiencias presentes en la medida en que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, el punto es acá que en la interacción con ellos es muy importante explorar cuál es esa experiencia. ¿Cómo se siente el niño? Empatizar. Ponernos en su lugar, mentalizar, implica leerle la mente. Esta idea de la mentalización es uno de los temas importantes que hay hoy día en el campo del desarrollo infantil y alude, digamos, específicamente a esto, o sea, a que en la interacción con los niños nosotros vemos conductas, pero a la base de esas conductas hay una intencionalidad, hay una experiencia emocional y hay un foco atencional que los niños tienen cuando hacen lo que hacen. Entonces es muy importante que nosotros podamos, a partir de las conductas que vemos, podamos inferir cuál es la experiencia que los niños están teniendo, ¿sí? Ese leerle la mente está conectado con el apego seguro y con la regulación del estrés. Es muy importante el tema de la mentalización, en parte porque ya está bastante claro que los cuidadores que tienen mayores niveles o mayores habilidades de mentalización, mayores grados de función mentalizadora durante la crianza de los niños establecen con mayor frecuencia vínculos de apego seguro. Y esto tiene sentido si comprendemos de qué se trata el vínculo de apego, ¿sí? Esta es una imagen que suelo utilizar para describir a qué alude el tema del vínculo de apego. Si es que nosotros utilizamos esta imagen en términos, digamos, bastante breves, podemos decir que donde está el punto cero, ¿sí? Ahí, donde está ese punto cero, estaría graficando que los niños ahí se encuentran en un estado de equilibrio. Ese estado de equilibrio puede ser, supongamos, un estado de equilibrio, pongámoslo en términos de la temperatura, que resulta un ejemplo fácil de comprender. O sea, una persona, un niño particularmente puede estar en equilibrio en cuanto a su temperatura, ¿verdad? Y no siente ni calor ni frío. Pero en la medida en que empieza a sentir frío, entonces nosotros podríamos decir que ese niño se está desregulando. Se está desregulando y desde este campo de estudio del vínculo de apego, esos estados de desregulación, sería por ejemplo avanzar hacia allá, estando ahí, ese estado de desregulación es definido como un estado de estrés. Entonces, de esta lógica, cuando un niño se encuentra en ese lugar, es un niño que está estresado. Y puede estar estresado por una razón de ese tipo, ¿sí? O sea, el estrés desde esta perspectiva no tiene una condición de gravedad muy severa. O sea, por supuesto que hay situaciones de estrés que son muy graves, pero se utiliza, digamos, más genéricamente para aludir a la idea de la desregulación. Entonces, la idea del vínculo de apego seguro consiste en que sistemáticamente cuando los niños se encuentran en estos estados de estrés, los cuidadores podemos identificar cuál es la necesidad y regular ese estrés y llevar al niño de regreso al equilibrio. Entonces, cuando uno lo ve esto en términos de la temperatura, resulta bastante sencillo, ¿no? Si al niño le da frío, bueno, nosotros nos damos cuenta que tiene frío y lo abrigamos. Cuando lo abrigamos, lo regresamos al equilibrio.
Pero resulta que ese estrés puede ocurrir también con otros componentes. Puede ser un estrés por dolor, ¿sí? Entonces vamos a calmar el dolor. O puede ser un estrés, por ejemplo, por miedo. Entonces, los niños pueden sentir miedo, por supuesto que pueden sentir miedo, ¿verdad? Y la lógica del apego seguro opera de la misma manera. Igual como un niño tiene frío y lo vamos a ir a abrigar, bueno, si tiene miedo deberíamos ir a tranquilizarlo, ¿verdad? A darle seguridad, a darle estabilidad. Y asimismo puede ocurrir con otro tipo de experiencias, con la rabia, con la tristeza. Entonces, el vínculo de apego es una dinámica que va a ser relevante durante todo el curso del desarrollo del niño, en la infancia, en la adolescencia, posteriormente en la adultez también es importante el vínculo de apego. Lo que va a variar es la figura de apego. Ya no se regula necesariamente con los cuidadores, sino más bien se regula el estrés con las parejas, con los amigos cercanos. Pero lo que opera como mecanismo es lo mismo. O sea, en estados de estrés se regula el estrés a través de un vínculo con el otro. Y eso en el contexto educacional también es muy relevante. O sea, muchos niños pueden en el curso del año experimentar situaciones de estrés asociados a esa experiencia escolar, ¿verdad? Un niño puede sentir estrés en relación al colegio, ya sea por que se siente sobreexigido en cuanto a las actividades escolares, como antes mencionaba. Otro niño se puede sentir estresado porque, no sé, puede tener miedo de la interacción con ciertos pares en el contexto escolar. Otro puede sentir rabia al experimentar alguna instancia que perciba como un abuso de poder de parte de las personas que están a cargo. Es decir, pueden ocurrir muchas dinámicas en donde los niños requieran regular estrés. Y en ese proceso, entonces, es importante el rol de los cuidadores, ¿verdad? Ya sea para dar seguridad si tiene miedo, para resolver si el niño siente, no sé, que por ahí hay alguna profesora que es especialmente pesada, por ejemplo. Ya, bueno, es importante mediar, ¿verdad? Y así, sucesivamente. O sea, otro niño con las exigencias escolares va a ser importante saber cuánto se está exigiendo, cómo podemos ayudar al niño a disminuir una experiencia de sentirse sobreexigido, de qué manera lo podemos ayudar. Entonces, bueno, el tema es ese, ¿no? El consejo tiene que ver con potenciar el apego seguro, y eso es válido porque le va a servir para muchas áreas de su vida. Lo que va a aprender son mecanismos de regulación del estrés. Mientras más seguridad haya en el apego, más vamos a potenciar su autonomía, más vamos a potenciar su seguridad en sí mismo y en el mundo. Y particularmente en el contexto escolar, esto no es la excepción, ¿verdad? Muy por el contrario. El contexto escolar es un espacio en donde las dinámicas de apego pueden ser muy, muy relevantes. En lo que me he referido ahora en torno al tema del apego, he descrito la dinámica a través de la cual se regula el estrés. Pero resulta que no siempre la regulación del estrés es la tónica. Algunas veces los cuidadores podrían vincularse con los niños más bien desconsiderando el estrés, dejando al niño con su estrés. ¿Sí? El típico ejemplo, no sé, de dejar a los niños que lloren y lloren en la noche para que aprendan a dormir solos, ¿verdad? Desde la lógica que yo acabo de describir, eso no sería recomendable. O sea, lo recomendable es que si el niño está llorando en la noche es porque está desregulado, y lo que tenemos que hacer es ir a regular, ¿verdad? No dejarlo solo con su estrés. Y en el tema de la escolaridad pasa lo mismo. O sea, si un niño siente que le da miedo ir al colegio porque, no sé, cierta dinámica con los compañeros le produce un problema, bueno, dejarlo solo con su estrés no es el camino, ¿verdad? Más bien es empatizar, explorar qué es lo que el niño está sintiendo y poder activar mecanismos para poder regular ese estrés. Entonces, desconsiderar el estrés no es una buena idea. Ser inconsistentes tampoco. Regular a veces y otras veces no, dependiendo de cómo estuvo el día o de cualquier otra razón. Es decir, los niños necesitan predictibilidad, necesitan estabilidad en sus cuidados, y eso también es válido desde la lógica del apego en el contexto escolar. Finalmente, en relación a esto, nunca agredir ni maltratar, ¿sí? Y eso, bueno, digamos que hay muchas razones para argumentar que no hay que agredir ni maltratar a un niño, ¿verdad? Partiendo desde los derechos del niño en adelante, pero también por una cuestión de salud mental. O sea, agredir a un niño nunca va a ser una buena manera de ayudarle a aprender,
¿sí? Y en el contexto escolar menos, o no sé si menos, pero tampoco. Entonces eso en relación al apego seguro. Relacionado con eso, otro consejo para favorecer una positiva experiencia educativa tiene que ver con promover tiempos de conexión. ¿A qué me refiero con esto? A que una gran cantidad de tiempo de la cotidianidad los niños lo pasan en los contextos escolares, sin embargo no es todo el tiempo, ¿verdad? Hay tiempo que también se pasa en otro contexto, en el contexto de la casa, interactuando con las figuras significativas, y en ese espacio es muy importante poder promover tiempos de calidad. Acá es donde viene la siempre presente reflexión en torno a la relevancia de la cantidad de tiempo versus la calidad del tiempo que se comparte con los niños, con las niñas, ¿verdad? Es importante pasar una cantidad de tiempo suficiente, ¿ya? Dentro de lo posible, estar con los niños, porque es en ese estar en donde se va conformando el vínculo. Estar en el mismo lugar y también estar psicológicamente. Hoy día también los medios tecnológicos nos permiten establecer contacto con los niños a distancia, ¿verdad? Mientras más podamos estar presencialmente, es una buena cosa, pero también podemos establecer ciertas regularidades de comunicación con los niños a la distancia. Algunas veces, no sé, hay ciertas dinámicas familiares en donde los padres, no sé, por ejemplo, uno de los padres o la madre, qué sé yo, vive trabajando fuera de Santiago y no ve a su hijo en 4 días, bueno, y eso es regular. Entonces es importante establecer lógicas comunicacionales, estrategias comunicacionales para que los niños puedan establecer comunicación y hablar a una hora sostenida en el tiempo y mantener esas regularidades de manera de que el niño tenga la percepción de disponibilidad de su cuidador, sepa que a cierta hora todos los días va a poder comunicarse con él, ¿sí? Eso a propósito de la cantidad. Y de la calidad, bueno, la calidad tiene que ver con un estar conformando alianza. O sea que el estar con los niños en esta interacción conectada con el otro contribuya a que el vínculo se haga cada vez más rico, ¿verdad? Que tenga riqueza en el sentido de lectura de señales, riqueza en el sentido de mayores grados de comunicación, de apertura comunicacional, quiero decir, de sinceridad, de confianza, y todo eso se va configurando en estos tiempos de conexión. Es también ahí, en esta experiencia con ellos, con ellas, en donde se va dando espacio para el desarrollo de narrativas. La narrativa en el sentido de lo que se dice, el discurso que nosotros podemos decirle a ellos acerca del mundo, de explorar cómo están conformándose a sí mismos, que ellos también tengan la posibilidad de decir lo que piensan, lo que quieren, es decir, explorar en este estar con, dar espacio para que aparezca uno, aparezca el otro y aparezcan los dos conociéndose y creciendo juntos. El juego en eso es un proceso muy relevante. El juego requiere una atención conjunta, estar enfocados en una actividad común, y siempre hay que considerar que uno de los aspectos claves dentro del juego es pasarlo bien, ¿verdad? Hay distintos tipos de juego. Hay juegos que son, por ejemplo, más competitivos, hay juegos que son más colaborativos. Ahí tiene mucho que ver en eso, cómo nosotros establecemos las reglas del juego y los propósitos del juego. Un mismo juego puede ser competitivo o colaborativo. Pensemos en ese clásico juego de el Jenga, por ejemplo, que vas armando la torre con los bloques. Usualmente ese juego se juega de manera competitiva. Es como que tienes que sacar uno y si la torre no se te cae, bueno, le toca al otro, y si al otro se le cae, pierde y tú ganas porque se le cayó al otro, ¿verdad? Pero también ese juego se puede jugar colaborativamente. O sea, se puede establecer que son un equipo y que la idea es ir avanzando hasta el final hasta que ya no sea posible sacar más bloques. En ese proceso se genera una alianza, no se genera una competencia. Hay una colaboración que es la que está primando en la actividad, y también abre la posibilidad a el modelaje. Si es que en ese quehacer esa torre se cae, bueno, el niño o la niña van a ver la reacción del adulto ante esa frustración. Y entonces es una muy buena instancia para poder modelar cómo afrontar ese tipo de situaciones. El juego promueve la autorregulación. El juego además puede ser
juegos de tipo más, supongamos, aplicados, qué sé yo, de actividades, fútbol, no sé, deportes, cosas de ese tipo. Pero también pueden haber juegos que tengan que ver más con espacios narrativos, de nuevo, juegos más representacionales. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en niños pequeños, juegos de representación de situaciones con muñecos, por ejemplo. En ese tipo de situaciones se puede dar espacio para que los niños pongan en ese juego sus intereses, sus preocupaciones. Puedes representar una dinámica escolar, por ejemplo. Puedes tomar el papel con un muñeco de cualquier persona de un colegio, puedes que el niño haga otro personaje y puedes dar espacio para que aparezcan las ideas que el niño tiene en su mente en relación al espacio escolar, ¿verdad? Entonces el juego también es un gran espacio para conocer el mundo interno de los niños y para que los niños puedan también expresar y puedan organizar sus propias ideas y sus intereses y nos puedan mostrar qué es lo que les está pasando. Ya sea, digamos, lo que les está pasando en términos de experiencias positivas, como también de experiencias que pueden estarle representando algún contenido de estrés. A continuación, en relación también a los tiempos de conexión, está el noveno consejo, que tiene que ver con reforzar lo positivo y la curiosidad. Es decir, en esta interacción con los niños, con las niñas, con los adolescentes, si nos posicionamos en una actitud de apertura y de exploración, entonces vamos a identificar aspectos positivos. Van a haber aspectos positivos. Todos los niños tienen un aspecto positivo. Tienen habilidades, tienen ideas, tienen capacidades, tienen actitudes, ¿verdad? Siempre podemos identificar aspectos positivos en los niños, las niñas, en los adolescentes, y es importante explicitarlo, es importante reforzarlo, ¿verdad? Porque eso también va a ir siendo parte de lo que los niños van incorporando en su propia identidad en construcción. Ahora, estimular la curiosidad y la exploración del mundo es también una actividad muy importante. O sea, los niños son tremendamente curiosos y es importante que nosotros podamos ir generando ciertos contextos en donde esa curiosidad pueda desplegarse, ¿ya? Y irla articulando con un adecuado acompañamiento, de manera de que en caso de que esa curiosidad o esa tendencia a explorar el mundo pueda ponerlo en peligro o pueda representarle alguna situación de estrés, nosotros podamos regularlo adecuadamente. Eso es lo que se conoce como el círculo de seguridad. Es decir, promovemos la exploración y la curiosidad y cuando se hace necesario, regulamos el estrés. Una vez que regulamos el estrés y lo llevamos nuevamente al equilibrio, entonces nuevamente damos espacio para su curiosidad y su autonomía, ¿verdad? Y eso le va a permitir ir generando una experiencia de conocimiento conectado con diferentes dominios de su experiencia, ya sea del mundo externo como también del mundo externo. Podemos explorar, dependiendo de las edades de los niños, lugares, naturalezas, espacios, pero también podemos explorar sensaciones, ideas, pensamientos, ¿verdad? Entonces, todos esos van a ser temas relevantes de explorar y de comunicar. Se equipo con el establecimiento escolar, ¿verdad? Hablábamos recién, por ejemplo, a propósito de esta exploración. ¿Qué pasa si explorando la experiencia del niño, el niño nos dice o la niña nos dice que, no sé, tiene la sensación de que le va a pasar algo en el colegio? Tiene miedo de ir al colegio. ¿Cómo nosotros podemos abordar esto en conjunto con el colegio? Porque acá lo que tenemos que evitar es la lógica de tirarse la pelota, ¿cierto? Como el colegio le tira la pelota a la familia, como no, esto es un problema de la familia le echa la culpa al colegio, y así esas lógicas de tirarse la pelota uno a otro no tienen un buen pronóstico desde el punto de vista de cómo se resuelve el problema, digamos. Entonces, en ese contexto, es que la sugerencia es siempre ir en favor del trabajo en red, ¿verdad? Ese trabajo en red implica una comunicación fluida con el contexto escolar y también poder distinguir que dentro de esa comunicación podemos enfatizar en aspectos preventivos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un conocimiento a partir de la exploración que hemos hecho de nuestros hijos, de sus habilidades, capacidades,
debilidades, temas que le quedan por desarrollar, etc. Es bueno comunicar eso de manera de poder potenciar el proceso educativo en las áreas que sean, digamos, estratégicamente positivas, ¿verdad? Ya sea para prevenir, poner al niño en ciertas situaciones en donde sabemos que es más vulnerable, o acompañarlo debidamente cuando esas situaciones ocurran. Por otro lado, también poder comunicarnos con el establecimiento educacional en favor de potenciar sus habilidades, estar en conocimiento de cuáles son aquellas características positivas que nosotros vemos en los niños, como también aquellas que en el contexto escolar ven en ellos, de manera de poder irlo potenciando en conjunto. Y por último, cuando ya llega el momento de, en una situación particular, por ejemplo, requerir hacer algún tipo de intervención, ya necesariamente ir al colegio y hablar porque está ocurriendo un cierto problema, bueno, hacer eso de manera constructiva y colaborativa, ¿verdad? Más que confrontacional, la idea es siempre ir apuntando a resolver en buenos términos, poniendo el bienestar del niño por sobre cualquier otro interés. Un penúltimo consejo sería gestionar redes de apoyo si es necesario. O sea, las redes de apoyo son importantes, bueno, y también podemos vincularlo con la idea de fomentar el cuidado y el autocuidado, ¿verdad? Las redes de apoyo son importantes para el autocuidado de los cuidadores, por ejemplo. O sea, el proceso educativo, el proceso de crianza en general, es un proceso que es desgastante, que requiere energía, ¿verdad? Ese proceso, si lo vemos en estos términos, bueno, va requiriendo que nosotros vayamos haciendo un proceso de acompañamiento, empatizar, mentalizar, intervenir cuando es necesario, fomentar la curiosidad, promover la regulación del estrés. O sea, son una serie de procesos que requieren estar ahí, invertir energía, movilizado por la intención de generar el mayor bienestar posible a los niños y potenciar su sano desarrollo, pero eso no quiere decir que no necesitemos ayuda en ese proceso, ¿verdad? Entonces, el potenciar el cuidado de los niños y también el autocuidado del cuidador es algo importante. Y en ese camino, bueno, los amigos son relevantes, tener espacio para compartir con ellos, tener espacio para, digamos, potenciar las redes de apoyo familiares y también profesionales si es necesario. En algunas oportunidades los niños se ven muy beneficiados de ciertos apoyos, ¿verdad? Que no tienen por qué ser apoyos eternos. A veces incluso los padres pueden recibir ciertos apoyos estratégicos acotados para poder saber cómo abordar ciertas situaciones específicas, ¿verdad? Por eso ahí está un poco esta idea de fomentar el cuidado y el autocuidado. Finalmente, tener presente los objetivos y principios fundamentales de la educación me parece que es una idea que nos permite orientar todo este proceso como un conjunto. Si nosotros vamos arriba y pensamos en que todo lo que he estado desarrollando ahora está pensado hacia el favorecer una positiva experiencia educativa, bueno, vale la pena pensar qué es lo que estamos entendiendo por educación. O sea, ¿qué entendemos por educación? Cuando decía al principio, a propósito de que los cuidadores tengan este espacio reflexivo entre ellos y puedan definir cuáles son las prioridades que van a determinar la manera de hacer las cosas y las reglas que se van a establecer durante el año escolar, bueno, es muy importante en ese sentido considerar cuál es la idea que tenemos de educación. Y en ese contexto me pareció interesante, para cerrar, tener esta declaración, ¿verdad? Que es la declaración a propósito de qué es la educación. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por educación? Y fíjense, es muy bonito, ¿no? Que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable
tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Es bonito, ¿no? Es bastante integral esta manera de mirar la educación, y creo que nosotros como padres, como madres, como cuidadores, que vamos acompañando el proceso de escolaridad, debemos siempre tenerlo presente, ¿verdad? Ahora uno podrá estar más o menos de acuerdo, pero es interesante considerar que hacia allá es hacia donde debe ir a dirigirse todo el quehacer escolar. Bien, con eso terminan los 12 consejos. Entonces, la idea, ahora lo que queda, es abrir el espacio para preguntas y para poder profundizar en los temas que ustedes estimen pertinentes. Bien, con esto entonces terminan la presentación y les doy muchas gracias por su presencia y por su atención. Muchas gracias.